¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir con la clase de jurisprudencia. Ya estuvimos viendo lo que es la jurisprudencia en México. La estuvimos viendo quién es realmente quien hace las jurisprudencias. No es la Suprema Corte de Justicia. Estuvimos viendo que es todo el poder judicial. ¿Ok? El poder judicial, obvio, está la Suprema Corte de Justicia como cabeza, claro, pero no la hace la Suprema Corte de Justicia como tal, lo hace todo el Poder Judicial, chicos, ¿ok? Cualquiera puede dar esa gran idea para formar una jurisprudencia, tanto está de que son 5 tesis aisladas, unidas en una sola, ¿para qué? Para que se haga una jurisprudencia. Y esas tesis las hacen las personas, obvio, que están fuera de una Suprema Corte de Justicia. ¿Ok? Y también la forma de hacer jurisprudencias, pues bueno, sabemos que es, perdón, a través de las controversias que tienen los ministros. ¿Ok? Bien, vamos a seguir con el tema. Nuestro tema de hoy va a ser integración de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo se va a integrar? ¿Dónde van a estar? Pueden ser por salas, pueden ser por pleno, pueden ser por colegiado de circuito, dependiendo, ¿ok? Vamos a estar platicando cómo se integra la integración de la jurisprudencia dentro de una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, empezamos con el tema sistemas legales para formar jurisprudencia unitaria en México. Siempre es importante ir viendo cómo se van formando las jurisprudencias, chicos. Un resumen general: el estudio de la jurisprudencia permite una visión global de su alcance, su significado, y con el fin de hacer de ella una herramienta útil para el jurista. Al usar técnicamente jurisprudencia, logramos llenar las lagunas en un sistema jurídico afirmado que cada caso tendrá una solución. Por cuanto hace a los sistemas para crear jurisprudencias en México, algunos han cambiado y otros prevalecen, según las formas a la misma Constitución y a la ley que regula esta importante fuente del derecho. ¿Qué nos quiere decir de esto? Que a través del tiempo se han ido subsanando, como les había comentado, esas pequeñas lagunas que tienen las leyes. ¿Cómo? Pues por medio de jurisprudencias. Hay algunas que prevalecen, otras jurisprudencias que automáticamente son desechables, aunque ya son jurisprudencias, pero ya no tienen esa validez para seguir trabajando o subsanando esa laguna que tiene esa ley. ¿Por qué? Porque a lo mejor se derogó ya el artículo, que es derogar, es quitar automáticamente del código, llámese penal, civil, federal o como le quieran llamar, automáticamente lo quitan del código y automáticamente esa jurisprudencia ya no te va a servir. ¿Por qué? Porque automáticamente al derogar se va a volver a poner un nuevo artículo ya referente a eso, y la jurisprudencia pues automáticamente pierde validez. ¿Ok? Bien, vamos a empezar. Aquí nos habla claramente que vamos a hablar por pleno. Le voy a aumentar un poquito para que lo puedan ver. Ok, por pleno. Denme un segundito, lo voy a subir un poquito para que lo podamos ver. Ahí está. No lo alcanzo a ver. Ahí está. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una contradicción de tesis sustentada en 2 tribunales de circuito, determinó que la jurisprudencia emitida por un pleno de circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y órganos jurisdiccionales que se ubican dentro de un circuito correspondiente, y para los tribunales colegiados auxiliares que pretenden apoyarse o de apoyo a ese circuito en el dictado de los resultados. Bien, sabemos que todas las jurisprudencias, chicos, hay algunas que nos van a servir, hay algunas que no sirven totalmente, aunque tú cites jurisprudencias. Si la jurisprudencia que tú estás citando no tiene que ver o simplemente
no refuerza lo que estás pidiendo, automáticamente es desechada. Por eso nos dice que las jurisprudencias tienen que estar emitidas por un pleno de un circuito. Es obligatoria para los tribunales colegiados de circuito y órganos jurisdiccionales. El pleno, que quiere decir la Suprema Corte de Justicia, tiene que estar de acuerdo con esta jurisprudencia. Tiene que tener conocimientos, porque ya les dije, cualquier estado puede ser una jurisprudencia. La jurisprudencia puede ser de Veracruz, la jurisprudencia puede ser de Cancún, de Chiapas, de Querétaro, de cualquier lado, y tú la citas y la vas a ocupar. No porque estés en Guadalajara, citas una de Chiapas, no te sirva. No, las jurisprudencias es a nivel nacional. Entonces, por lo tanto, las citas, cualquier estado puede hacer jurisprudencia. Por eso les estaba yo comentando que la Suprema Corte de Justicia no es la única encargada de hacer jurisprudencias, es todo el poder judicial, ¿ok? Tienen que estar de acuerdo, ahora sí, el pleno, que es la Suprema Corte, que esa jurisprudencia sí ayuda, sí convence y sí subsana esa pequeña laguna que tiene ese artículo, ¿ok? Bien, seguimos. Un tribunal contiene, considero, antes del término, en el artículo 265, su segundo párrafo de la ley de amparo, donde vamos a encontrar todo lo que tenga que ver con jurisprudencias, chicos, en la ley de amparo. ¿Por qué? Porque acuérdense que es así, la Suprema Corte de Justicia va a resolver de amparos, ¿ok? En su texto vigente al 7 de junio de 2021, que la jurisprudencia que emitan los plenos de circuito es obligatoria para los tribunales colegiados auxiliares, mientras que en el otro tribunal colegiado considerado que no es vinculante para los tribunales colegiados. ¿Qué quiere decir esto? Para los tribunales auxiliares, que una jurisprudencia tiene que ser coherente de una u otra manera, tiene que ser convincente de lo que quieres hablar. ¿Por qué? Porque los tribunales auxiliares, acuérdense que hay tribunales colegiados de circuito, hay tribunales, órganos jurisdiccionales, si a lo mejor esa jurisprudencia sirve para un tribunal colegiado de circuito, pero no para un tribunal auxiliar, automáticamente se tiene que desechar. ¿Por qué? Porque no te va a servir de nada. No te va a servir de nada, nada más para un solo circuito o para un solo tribunal. En este caso, nada más lo estarías ocupando para un tribunal colegiado de circuito, pero y para los auxiliares y para los demás no te servirían. Entonces, por lo tanto, automáticamente, pues bueno, terminarías desechando esa jurisprudencia. Sí, sigo. El Pleno determinó que dicha jurisprudencia sí es obligatoria para los tribunales auxiliares, a pesar de tener competencia mixta y jurisdicción en todo el territorio nacional. Su jurisdicción se sustituye en un tribunal auxiliado. Hay jurisprudencias que son exclusivas, chicos, nada más para un estado. Por ejemplo, si vamos a hablar de Puebla, hace una jurisprudencia referente a pensiones alimenticias y solamente se la quiere adueñar él, automáticamente en ese momento pierde validez. ¿Por qué? Porque las jurisprudencias son para todo el territorio mexicano. ¿Ok? Bien, seguimos. Déjenme subirles un poquito más para que vean. Ahí está. En cuanto a la regulación jurídica en nuestro país, en el artículo 217 de la Ley de Amparo, y acuérdense, siempre vamos a estar trabajando con la Ley de Amparo, muy independientemente que es jurisprudencias, chicos, vamos a estar trabajando siempre con nuestra Ley de Amparo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar siempre de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y quién es el que resuelve? La Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados de circuito. Señala que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas, es obligatorio para estas, tratándose de lo que decreta el pleno, y además para los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito y unitarios de circuito. Acuérdense, chicos, nosotros vamos a poner un amparo en un tribunal colegiado de circuito, pero también hay colegiados y unitarios de circuito.
Hay tribunales colegiados y unitarios de circuito. Los juzgados del distrito, tribunales militares y judiciales del orden común y de los estados de la Ciudad de México, y los tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Esto es lo que la doctrina señala como obligatoriedad, en virtud de que tiene como característica un sentido diferente. Bueno, ¿qué es la obligatoriedad, chicos? A ver, aquí lo tenía, denme un segundito, se los explico. Bien, en México el nombre de la jurisprudencia se ha acompañado del objetivo obligatorio. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que jurisprudencia es obligatoriedad, ¿ok? Que previene del latín obligatorius, que obligan a su cumplimiento o ejecución. Dicho adjetivo, chicos, obliga a la Suprema Corte de Justicia o a los tribunales a que se lleven a cabo esa jurisprudencia. ¿Qué quiere decir, chicos? Que es una obligación de cualquier corte, de cualquier juzgado, autorizar o escuchar o citar esa jurisprudencia. ¿Okay? Por lo tanto, la interpretación del derecho es obligatorio, lo que les estaba comentando, es obligatorio y por lo consiguiente válida y eficaz. Jurídicamente, la fuerza de la obligatoriedad de la jurisdicción está prevista en el artículo 94, párrafo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que textualmente dice, así es como dice: la ley fijará los términos en que se obliga a la jurisprudencia, que establecen los tribunales del Poder Judicial y de la Federación sobre la interpretación de los circuitos, de la Constitución, de las leyes y reglamentos federales, locales o tratados internacionales celebrados por los Estados Unidos mexicanos, así como los requisitos para su interposición y modificación. Bien, esto es lo que nos cita la Constitución Política, ¿ok? En el artículo 94, párrafo sexto. En la ley de amparo se establece la obligatoriedad de la jurisdicción en sus artículos 192, chicos, 193 y 194. Y demás relativos. De igual manera, prevé la forma en que pierde su validez. Con más adelante, pues voy a explicar de qué habla esto. ¿Ok? Bien, muchachos, pues ¿qué quiere decir todo esto? Todos estos artículos que acabo de citar, que es obligatorio citar una jurisprudencia para reforzar. Por ejemplo, vamos a hablar de una demanda. Ya hablamos mucho familiar, ahora vamos a hablar de una demanda. ¿Qué quieren demandar ahora? Una demanda mercantil. ¿Ok? Vamos a hablar de una demanda mercantil. Por ejemplo, vamos a hablar de un pago, de unos pagarés. ¿Ok? Si no hubiese una jurisprudencia que dijera que los pagarés son autónomos, muy independiente de la deuda que hayas tenido o no hayas tenido o hayas adquirido dentro de lo que pediste, no se podrían cobrar esos pagarés. ¿Por qué? Vamos a decir, yo le debo a la persona 20,000 pesos. ¿Ok? Pero esos 20,000 pesos yo se los debo porque le pedí una televisión.
¿Ok? Le pedí una televisión y me hizo firmar un pagaré por 20,000 pesos. Los pagarés, chicos, son autónomos. A ellos no les importa qué pediste. Si pediste una televisión, si pediste no. Simplemente ellos saben que tienes una deuda de 20,000 pesos. ¿Por qué? Porque hay un pagaré como tal que tú tienes que cubrir. Que tú tienes que cubrir. Entonces, si no hubiese esa citación en una jurisprudencia, no podrías cobrarlos. ¿Por qué? Porque yo diría, es que yo te firmé un pagaré por una televisión, te devuelvo la televisión, pero no el dinero, no. Los pagarés son autónomos. Cuando tú debes un pagaré, citas una jurisprudencia en la cual dice que los pagarés son autónomos y son cobrables simplemente por el hecho de ser pagarés. En ese momento, la Suprema Corte de Justicia o cualquier juzgado te tiene que hacer efectivo esa citación. ¿Ok? Te tiene que hacer esa citación, te la tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque las jurisprudencias son obligatorias. Los pagarés son autónomos, entonces por lo tanto yo necesito que esta persona me pague a mí mis 20,000 pesos claramente que dice en este pagaré. Y se acabó. Y a ellos no les va a importar si pediste una televisión, si pediste una cama, no les va a importar absolutamente nada. Lo único que necesitan es que se cubra el monto total de ese pagaré. ¿Ok? Bien, seguimos. En el artículo 222 de la ley señala que la jurisprudencia por reiteración de pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece como se sustenta en un mismo criterio. En 5 sentencias, bueno, ya les había comentado que esto era por 5 sentencias interrumpidas o en contrario, resueltas en diferentes sesiones o la mayoría de veces, a veces son por 8 votos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Lo que yo les había comentado, cuando son 5 asuntos o 5 sentencias de lo mismo, automáticamente vas a hacer una jurisprudencia, pero también hay por qué puedes hacer una jurisprudencia por la controversia que van a tener los magistrados. ¿Ok? También por esa parte puedes citar tu jurisprudencia. Bien, ahora vamos a hablar las formas de eliminar una jurisprudencia. ¿Ok? ¿Cómo vamos a eliminar una jurisprudencia? ¿Cómo vamos a tirar una jurisprudencia? ¿Cómo vamos a interrumpir una jurisprudencia? La interrupción de una o de las demás en la que la jurisprudencia pierde validez temporalmente, en todo se emita un nuevo criterio para efectos de limitar el sentido de la interrupción. La palabra interrupción viene del latín interrupción y bla, bla, bla. Pero realmente, ¿por qué voy a interrumpir yo una jurisprudencia? A ver, vamos a citarlo aquí, denme un segundito, ahorita se los digo. Modificación. Denme un segundo, ahorita les digo. Obligatoriedad. Bien, formas para eliminar una jurisprudencia. ¿Cómo lo vamos a eliminar, chicos? La interrupción de la jurisprudencia trae aparejado el fin de la obligatoriedad, por lo que perderá vigencia y por tanto validez al quedar derogada. Cuando automáticamente les había comentado, un artículo se deroga. Cuando un artículo ya no existe en el código, se deroga automáticamente, aunque tú la cites, pierde. Por eso dice que trae aparejada. Trae aparejado el fin de la obligatoriedad.
¿Por qué? Porque si esa jurisprudencia todavía está activa, te sirve. Si esa jurisprudencia o ese artículo ya lo derogaron, automáticamente reformaron ese artículo. Al reformar ese artículo ya no necesita citar esa jurisprudencia. En ese momento, chicos, pierde validez la jurisprudencia. Ya no tiene vigencia. Ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque derogaron ese artículo. El hecho de que esta jurisprudencia pierda obligatoriedad no significa que los asuntos resueltos bajo este criterio tengan efectos retroactivos y existe la libertad para aplicar el criterio que se estime conveniente. ¿Qué quiere decir? Que si tiene obligatoriedad no es precisamente, es retroactivo. Acuérdense que las leyes no son retroactivas. No ocupamos una ley antigua para citarla en la actualidad. No, no es retroactiva. No nos va a servir de nada, chicos. Por ejemplo, lo que les había comentado de el aborto. Por ejemplo, ahorita el aborto. ¿Ok? Muchas personas entraron a la cárcel. ¿Por qué? Porque hicieron abortos. Hoy en día puedes citar la jurisprudencia y automáticamente salen libres. ¿Por qué? Porque ya no vas a ocupar leyes antiguas. No vas a ocupar retroactivo a la ley, al contrario, vas a ocupar lo que te está sirviendo. Si en este momento la jurisprudencia salió de que ya todos pueden ejercer un aborto libre en cualquier parte del país, entonces las personas que están dentro de un penal por un aborto automáticamente tienen que salir. ¿Por qué? Porque no es retroactiva la ley. Okay. No voy a citar un artículo viejo para traerlo aquí al nuevo. Al contrario, voy a citar mi jurisprudencia actual para traerlo y poder sacar a la persona. No voy a traer una jurisprudencia atrasada que hable de que el aborto es libre. Okay. Cuando ya salió una nueva jurisprudencia donde dice que todo el aborto es libre en toda la República Mexicana. Entonces, por lo tanto, cito esa jurisprudencia, no cito la que no me va a servir. ¿Ok? De esa manera, pues va a perder efectividad la jurisprudencia si no la está citando de manera correcta. Sigo. El hecho es de que la jurisprudencia pierde obligatoriedad. No significa los asuntos resueltos bajo este criterio tengan efectos retroactivos. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Cuando los nuevos criterios no son aprobados por la mayoría exigidas en el artículo 194, deberán prevenir la obligatoriedad de la jurisprudencia plena. ¿Ok? Cuando no sea admitida, cuando no tenga obligatoriedad una jurisprudencia, chicos, automáticamente, aunque tú cites y llames a los nuevos criterios, no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque la obligatoriedad de la jurisprudencia desaparece una vez que es interrumpida. Tú ya no puedes mantener, por ejemplo, lo que les decía del aborto, no puedes mantener una jurisprudencia antigua cuando la ley ya cambió. No puedes hacer eso, no puedes mantener esa ley. ¿Ok? Bien, chicos, seguimos. Un segundito, ¿qué otra manera es? También puede ser la forma de sustituir nuestra jurisprudencia por la modificación. La palabra modificación etimológicamente de latín, que significa modificare, que significa transformar o cambiar algo. De acuerdo con esta definición, esto significa que no solamente se puede manifestar algún elemento del criterio, sino que puede ser cambiado totalmente el criterio. Para ello también se emite la jurisprudencia 3-2002 PL, en el cual define que la modificación
significa cambiar de criterio, interrumpir la obligatoriedad de una tesis y emitir otra nuevamente que la pueda sustituir. Lo que les estaba yo comentando del aborto. Si una jurisprudencia que metiste hace 2 años, por ejemplo, que todavía no estaba ya esta ley, puedes modificar, desechar esa jurisprudencia y citar la jurisprudencia 3/2002, en el cual te va a permitir modificar el criterio, interrumpir la obligatoriedad de esa jurisprudencia y meter la nueva. ¿Ok? Y cambiarla por esta que realmente, pues sí te va a servir en todo este contexto, que te va a servir para poder llenar o rellenar esa laguna que tiene ese artículo. ¿Ok? Bien. Como punto número 1, expresar las razones que justifique la modificación. Tienes que justificar por qué vas a cambiar, por qué vas a modificar esta jurisprudencia. ¿Ok? El procurador o el fiscal general de la República podrá exponer su proceder dentro del plazo de 30 días. El objeto de solicitar la modificación de una jurisprudencia es solamente el de interpretar la ley, establecer la regla, pero también un criterio sustentado por un órgano jurisdiccional a través de una obligación, sea sustituida o no sea. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para poderlo cambiar todo a uno nuevo. Eso es lo que realmente quiere decir, que el procurador va a tener ese tiempo, va a poder tener ese tiempo de exponer su padecer dentro de un plazo, pues de 30 días, más o menos. Va a tener 30 días para exponer cuál es el problema. Bien. Órganos facultados para solicitar la modificación de la jurisprudencia emitida por el Pleno. Ya les había dicho que es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las propias salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus magistrados. Ellos son los únicos que van a poder cambiar esa jurisprudencia. Ellos son los únicos que van a poder darle esa retroactividad, bueno, no es retroactividad, ese cambio, más bien, de una jurisprudencia vieja por una nueva. Los tribunales colegiados de circuito y sus magistrados. Acuérdense que está la Suprema Corte de Justicia y de la Suprema Corte de Justicia siguen los tribunales colegiados de circuito y sus magistrados. Tanto la interrupción como la modificación de la jurisprudencia la pueden solicitar solamente el órgano jurisdiccional que originalmente la emitió. La jurisprudencia queda sin validez cuando se ha dejado de aplicar. Si el Pleno decide modificar o interrumpir una jurisprudencia por él emitida, bastará solo con dejar de aplicarla. ¿Quiénes son los únicos que pueden cambiar o modificar, como dice ahí claramente, interrumpir una jurisprudencia? La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. Obvio. ¿Con qué? Con sus magistrados y obvio los ministros. ¿Vale? Interrupción y modificación por el órgano jurisdiccional del distrito al emisor. Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Para qué? Para que sigamos posteriormente con la interrupción y modificación por el órgano jurisdiccional del distrito al emisor. Ahorita lo vimos cómo lo van a interrumpir la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito. ¿Ok? Posteriormente, pues bueno, vamos a estar hablando nosotros de qué otras autoridades pueden
modificar, anular ciertos criterios jurisdiccionales. También cómo van a ser las aclaraciones de las jurisprudencias, eso es muy importante. Cómo van a dar una aclaración a una jurisprudencia. Eso lo vamos a dejar en la otra clase. ¿Para qué? Para que no nos estemos revolviendo ahorita con todo eso. Ahorita ya vimos lo que es el pleno, lo que es la obligatoriedad, quienes pueden modificar, transformar o cambiar una jurisprudencia. Sabemos que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sabemos que son los tribunales colegiados de circuito. Este tema es un poquito largo, un poquito extenso. ¿Por qué? Porque es la integración de las jurisprudencias a todo una Suprema Corte. ¿Qué nos va a servir? ¿Qué no nos va a servir? ¿Ok? ¿Cuándo lo vamos a citar? ¿Cuándo no los vamos a citar? ¿Cuándo lo vamos a ocupar? ¿Cuándo no lo vamos a ocupar? ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, pues bien, chicos, pues de mi parte es todo. Ya estaremos platicando todo esto el día sábado. Alguna duda, algún comentario que tengan, pues háganmelo saber ese día. ¿Para qué? Para que resolvamos todas las dudas. La materia de la jurisprudencia es una materia bonita, simplemente que es un poquito rebuscada. Se me hace a mí que es una materia, pues un poquito rebuscada, pero nos sirve mucho para subsanar esas lagunas que tiene todas nuestras leyes. Ok, chicos. Bien, muchachos, pues que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos el día sábado. Gracias.